Dios es bueno. Muy bien, vamos a meditar en la palabra. Lucas 18, San Lucas 18. Leamos unidos el verso 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que el juez injusto, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8 dice: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. El Señor propuso esta parábola. ¿Cuál era el objetivo? Ahí lo dice en el encabezado. El Señor propuso esta parábola, les dijo esta parábola para que ellos supieran la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque mire que alguien dijo que la oración es como aquel cuento de la Cenicienta. Dice la Cenicienta nadie la quería. Dice la oración es igual, la oración casi nadie la quiere, pero ¿cómo sirve? Porque en la oración se obtiene el poder de Dios. La oración es la mano de Dios que se extiende para sostenernos, dice la palabra. Entonces la oración es muy importante. Atención, porque hay amigos que nos escuchan. No confundir oración con rezo. La oración es hablar con Dios, y en un circuito del habla uno es el emisor y otro es el receptor, y de pronto se cambia, el receptor se vuelve emisor, viceversa, ¿verdad? Entonces cuando hablamos con Dios, como nuestro Dios está vivo, ¿cuántos saben que Él nos contesta? Amén. Entonces la oración es hablar con Dios. El rezo, de latín religare, significa repetir constantemente frases. Incluso algunos han tomado el Padre Nuestro, que es una oración o un modelo de oración, y lo han hecho un rezo. Reza 100 veces el Padre Nuestro, 10 veces, y nada más lo dicen como un rezo. Yo considero que si le vamos a repetir al Señor lo mismo, pues mejor se lo grabamos y se lo ponemos, ¿no cree usted? La oración es muy importante. La oración es el alma, es la vida del cristiano. Si Jesús necesitó orar para tener comunión con el Padre en los días de su carne, ¿cuánto más nosotros? Todos necesitamos orar, hermanos. El problema es que muchas veces oramos y hay personas que se desaniman porque no esperan respuesta rápido. A mí me han preguntado: pastor, ¿hasta cuándo debo de orar por algo? Y yo les digo: buena pregunta, pero la respuesta es fácil. Ora hasta que sientas la confirmación en tu corazón de que Dios te ha escuchado. Obviamente nuestras oraciones tienen que ser oraciones que procedan. Usted no va a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Algunos creen que el ayuno y la oración es para obligar a Dios que haga nuestra voluntad, y nada más lejos de la realidad. Al contrario, nuestra oración es para hacer la voluntad de Dios y saber cuál es la voluntad del Señor. Alguien puede decir: pastor, pero si Dios ya sabe hasta lo que pienso, ¿para qué oramos? Pues aunque Él lo sabe, para que tú te conectes en la perfecta voluntad del Señor. En tu corazón vas a sentir cuando Dios te ha contestado. La Biblia enseña que cuando nosotros oramos, dice claramente la palabra,
es necesario que el que se acerca a Dios, está hablando de oración, crea con todo su corazón que Él existe y que es premiador de los que le buscan, es decir, de los que oran. Porque si usted se acerca a Dios, que es espíritu, que no lo vemos, y se acerca dudando, así como diciendo, a ver si da resultado esta oración, y pone usted la oración en el nivel de el rezo de las 7 noches, del rosario, todo eso, no le va a funcionar. Es necesario, hermanos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que no solamente existe, sino que Él es premiador de los que le buscan. Ahora, Jesús propuso esta parábola, dice aquí, para hacerles ver la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso el tema hoy le puse, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo voy a orar? Pues toda la vida. Así como necesitamos respirar, también los cristianos necesitamos orar. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pero si me permite, le voy a leer la misma porción, me gustó mucho en esta otra versión. Creo que por ahí también los chicos tienen esta versión. La traducción lenguaje actual dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían de orar siempre y no desanimarse. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo? Siempre. Aun cuando estás en tu cama puedes comunicarte con Dios. Si estás en la ducha puedes estarte bañando y hablando con Dios. Puedes estar lavando y en vez de estar chismeando puedes estar hablando con Dios. Y también tener tus tiempos de privacidad con el Señor. Entonces la parábola tenía ese propósito: enseñarles a orar siempre sin desanimarse, porque regularmente nos desanimamos al orar por cansancio, por alguna decepción. Hay personas que antes servían al Señor y porque se les enfermó un hijo y Dios no los sanó, ya no quisieron nada con el Señor hasta hoy. Y como que el alcohol les va a resolver el problema o las drogas, volvieron nuevamente al mundo. Que porque clamaron a Dios por un hijo que estaba internado en el hospital y el niño falleció, la agarran contra Dios. Por eso es importante orar sinceramente, porque en la oración vamos a conocer qué hay en el corazón de Dios. Y hay mucho que tal vez no entendamos, pero que finalmente podamos decir, como dijo Jesús: Señor, si no es posible que pase de mí este trago amargo, que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Le voy a seguir leyendo en este lenguaje. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. A ese le importaba poco todo. ¿Conoce usted gente así? Yo sí. Ahí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda. Mire qué tremenda parábola. Pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. ¿Conoce gente así? Yo sí. Esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo ni a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Atención, es un juez injusto, malo. Porque si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Dijéramos en Chiapas, de fastidiarme. Y otras palabras que usan los chiapanecos. Jesús agregó: fíjense en lo que dijo este mal juez. Y luego, mire, en la Biblia, cuando aparece el signo de interrogación, no es para expresar una duda, sino es para confirmar una verdad. Y entonces Jesús dice: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no. Si usted es un hijo de Dios y clama a Dios, Dios le responderá. Con todo respeto y sin el afán de ofender a los amigos que no conocen a Cristo, Dios no escucha a los que tienen solamente una religión o a Cristo como religión.
Dios no escucha. Alguien puede decir, pero a mí me escuchó y me sanó. Sí, pero mira los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, pero 9 regresaron a su religión y solamente uno fue salvo. ¿Ya leyó esa porción también aquí en San Lucas? San Lucas 17, ahí lo checa en casa. 10 leprosos fueron limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos fueron sanados? 10. Le digo esto porque hay gente que no tiene a Dios y cree, y hasta cree que Dios le escucha. No es cierto, no te engañes. En su misericordia Dios, ahí dice lo sano ya. Pero 10 leprosos fueron sanados. Y de los 10 la pregunta es, ¿cuántos fueron salvos? Nada más uno. Porque cuando él regresa, Jesús se maravilla y dice, ¿y este extranjero vino a dar gracias? Y luego le dice, vete, tu fe te ha salvado. Ya no dice sanado, porque Dios en su misericordia puede sanar a muchos, pero de nada sirve porque luego irán a alabar dioses falsos, luego irán nuevamente al mundo y hasta creen que Dios les escucha. Aquí claramente dice que Dios escuchará a sus escogidos, a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Fácil. San Juan capítulo 1 verso 12 dice, a los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? Dios les ha dado potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted se ha convertido a Cristo, usted clamará al Señor y Dios le responderá. Pero si usted no quiere nada con el Señor, Dios no lo va a escuchar. Aunque parezca cruel, Dios no lo va a escuchar, porque Dios está enojado con usted, por si no lo sabía. La Biblia lo dice, que Dios está molesto con usted. Y me puede usted decir, a mí me dijo una mujer un día, oiga, escuché su prédica que Dios no escucha a los pecadores, pero todos somos pecadores. Le digo, sí, es que antes era pecador que corría hacia el pecado, ahora soy pecador, pero que el pecado me busca a mí, es muy diferente. Y ella me decía, ella era una bruja, y me dijo, pues es que a mí Diosito me ha hecho muchos milagros. No lo dudo, pero su alma, usted como persona, va rumbo al infierno. Y mire lo curioso de los amigos. A nosotros los cristianos nos dicen los hermanitos de la religión. Ya escuchó que dicen, es que ese es de la religión, refiriéndose a una persona que es cristiana. Y yo le digo, no, es al revés. Los de la religión son ustedes, porque solo se acuerdan de Dios en Semana Santa, solo se acuerdan de Dios para una misa los domingos, ni leen su Biblia, y todo el año viven como se les da su soberana gana. En cambio, los hijos de Dios no tenemos religión. Cristo no es religión. Nosotros tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ok, nos reunimos aquí los domingos y los miércoles como comunidad cristiana, como el cuerpo de Cristo. Pero no solamente aquí tenemos comunión con el Señor. La comunión con Dios es todos los días. Todos los días Dios te está hablando. El problema es que como estás muy metido en el TikTok, estás muy metido en las redes sociales, pues no escuchas la voz del Señor. Cualquiera de ustedes puede ser profeta si se lo propone. Porque si usted ora, ayuna, lee la Biblia, pasa mucho tiempo con Dios, usted va a ser bien sensible a la voz de Dios y usted va a tener una palabra de parte del Señor. ¿Será que hoy alguien puede decir, ay, gracias por esa palabra, pensé que me estaba volviendo loco? No, brother, no te estás volviendo loco. Dios te está hablando más seguido, aleluya, porque tienes intimidad con Dios. Yo aprendí esto, porque antes como yo decía, yo soy el consentido de Dios, porque Dios me da lo que le pido. Y aprendí que Dios no tiene consentidos, porque entonces ustedes se van a poner celosos. No, Dios no tiene consentidos, aprendí eso. Dios tiene íntimos. Muchos oran, pocos interceden. Muchos agarran la oración como rezo, pero pocos son los que tienen intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios, ¿sabe qué es tener intimidad? Es conocerlo, es tener la relación íntima con Dios, de saber qué te ha dicho el Señor. Gracias por mi foto ahí. No muy me gusta que me vean en foto, pero gracias. Muy bien. Entonces, la necesidad de orar.
El primer obstáculo para que muchos no reciban y se desanimen, que vienen a la iglesia. Y es tan fácil como esto. Saliendo por esas puertas se les olvidó de qué se predicó. La parábola de Mateo 13, la semilla junto al camino. Vinieron las aves y se llevaron la semilla. ¿De qué habló el pastor? Parece que del rezo, que hay que hacer un novenario, algo así dijo. Nada que ver, yo no dije eso. No dejes que el diablo te robe la semilla. Atesórala, di, eso es para mí. Y lo mismo pasa en la oración. Otros no reciben, ¿sabe por qué? Porque oran y al rato se les olvidó. Y a mí me impresiona mucho esto. Mire, les voy a platicar un caso que está en Hechos. Ponme ahí Hechos capítulo 12, verso 1. Miren lo que sucedió en la iglesia llamada iglesia primitiva. Es un hecho que nos ilustra la situación humana. Hechos 12, verso 1. Si no lo tienen, bueno, vamos a buscar en la Biblia. Sí, ok. En aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba, ese era uno de los Herodes, gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos de ellos. ¿Pudieras en la Reina Valera? Versión 60. Ok. Verso 2. Él quería maltratar a la iglesia y mató a espada. ¿A quién? Dígalo fuerte, interesa ese nombre. ¿A quién? ¿Se acuerdan quién es ese Jacobo? Aquel que dijo: Señor, mi hermano y yo queremos en tu reino que uno pongas a tu derecha y a tu izquierda. Toma tu reino. Herodes le dio crán, porque a veces no sabemos pedir. Tenga mucho cuidado, pero no tenga miedo. Romanos 8:26, invite al Espíritu Santo que le ayude a orar para pedir bien. Ya se puso seria la cosa. Verso 3. Y viendo que matando a Jacobo le agradó a la gente, principalmente a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura, la Pascua, el Pesaj de los judíos. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados son? 16. No, ¿cómo que 12? 4 por 4, 16. Para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué lo iba a sacar? ¿Para darle de besos? ¿Abrazos y no balazos? No, lo iba a sacar para matarlo también a espada. Y el verso 5, léanlo todos, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, punto y coma, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Digan gloria a Dios. Como cuando usted tiene una gran necesidad, ya hasta ahí la lectura. Mire, como cuando usted tiene una gran necesidad y alguien le dice: no te preocupes, hermanito, voy a orar mucho por ti. Y ese que te dijo así ni por el alimento ora. Y cuando usted dice: ay, qué lindo, ya la iglesia está orando por mí. Bueno, aquí sí oramos. Pero mire, y la iglesia oraba sin cesar. Es decir, los hermanos dijeron: ¿saben qué? Herodes tomó a Pedro preso, después de la Pascua lo va a sacar para matarlo. Uy, qué feo se siente. Y todos dijeron: pues oremos, hermanos, tengamos una cadena de oración. Y se concentraron a orar. ¿Y sabe qué? Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso al final Jesús dejó una pregunta y dice: pero cuando yo regrese a esta tierra, ¿hallaré fe en la tierra? La respuesta lo tenemos nosotros, que todos queremos resolverlo con nuestros medios humanos. Pero Dios nos invita hoy a confiar en Él únicamente. Claro, usted haga su parte, pero eso llega un momento que usted dice: esto ya lo agoté. Bueno, ahí requerimos la intervención de Dios. ¿Y qué hacía la iglesia? Dígalo. Oraba. ¿Por quién? Por Pedro, para que fuera librado de la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó y lo libró de la cárcel. Pedro mismo, cuando viene el ángel, le quita las cadenas. Él pensaba, dice: ay, qué linda visión estoy soñando. Hasta que le pegó el frío de la madrugada en la calle, dice la Biblia que se dio cuenta
que realmente era real esto, porque nuestro Dios es real. Alguien diga amén. Nuestro Dios es real, amados hermanos. Entonces, gloria al Señor. Pedro es sacado de la cárcel y él sabía dónde estaban orando, dónde estaba la oración de la iglesia. Era en la casa de una muchacha llamada Rode. Rode se hizo famosa hasta el día de hoy, después de 2000 años. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se fue rápido a esa casa donde estaba la iglesia, tocó la puerta, pero como estaban orando, clamando a Dios por Pedro, nadie escuchó. Solo esta niña, la Rode, en vez de orar, estaba viendo ahí TikTok, no sé qué estaba haciendo ahí. Parece que están tocando. Y ya fue. Y cuando abrió la ventanita de seguridad, ahí estaba el apóstol Pedro, libre. Y de tanto gusto, volvió a cerrar la puerta. Regresó a los hermanos y les dijo: ¿qué creen? Allá afuera está Pedro. ¿Y qué dijeron los hermanos? Estás loca, ¿cómo vas a creer? Si mañana lo va a matar Herodes. ¿Cómo? ¿No estaban orando por eso? Y ahora que Dios lo hace, ¿no lo crees? ¿Ya ven por qué muchos no reciben? Atención, solteras, como cuando te llega tu galán, tu príncipe azul, y le dices: sí, hermanito, seamos amigos, hermanito. Después de 14,000 años, ay, ese era. Ya recibiste lo que pediste. No sé si usted se ha dado cuenta, a mí me ha pasado que cada vez a través del tiempo recibo cosas que yo un día le pedí al Señor y se me olvidó, pero Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque es mi papá. Yo no creo que sea el mejor padre del planeta Tierra, pero siento que he sido amoroso con mis hijos, he sido cuidadoso con ellos. Y mis hijos muchas veces ni siquiera tienen que pedirme algo, solo con que me lo insinúen ya sé lo que quieren. Papá Dios es igual. Si tú le estás obedeciendo, Él te va a escuchar. Pero ¿de qué sirve que diga: ay, es que mire, Dios no me cambia, soy bien borracho, ya borracho me vuelvo gay, y es que ya le clamé a Dios, ya le lloré? Sí, pero después de clamar y llorar te vas otra vez a la cantina, hijo del pucú. Muchos chillan, le gritan a Dios: cámbiame, pero después de eso van precisamente al lugar donde no deben de ir. Dios no tiene poder para librarte ahí en medio de los lobos, sí, pero ¿qué vas a hacer? Dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú sabes cuál es tu tentación, mejor pinta tu raya. Bueno, nadie dice amén, porque como ni tienen tentaciones, ya son la santidad andante. Aleluyita. Y hay muchas personas así. Yo cuando vi esto dije: Padre, si la iglesia primitiva, que ahí estaban los apóstoles, los primarios, les pasó, dice Rode, ¿qué creen? Allá afuera está Pedro. Dije: ay, niña, estás loca. Hermanito, sigamos orando con más intensidad. Ya no oren, ya no ores. Cuando tú sabes que Dios te concedió, solamente ora, pero para dar gracias al Señor. Regularmente solo entramos a la presencia de Dios para pedir y pedir y pedir y pedir. No, entra a la presencia de Dios también para agradecer. Y Rode insistió, dice: díganme loca, pero hasta uno dijo: a lo mejor te lo imaginaste. Otro dijo: a lo mejor es su ángel. Y dice Rode: pues salgamos y compruébelo. Ya salen, lo abrazan, le agarran su barbota, dicen: no, si es Pedro. Porque lo que tú pides se va a materializar. Y cuando se materialice, levanta tu mano y dale gloria al Dios Todopoderoso que te escucha. Aleluya. Hay gente que está pidiendo una sanidad y no la cree. Mire, le voy a platicar algo fresco, para que no diga: ay, pastor, practica cosas de hace años. No, algo fresco. Estaba yo en México la semana pasada cuando me llegó un mensaje en WhatsApp que dije: aleluya, papito lindo, yo sabía que tú lo habías hecho. Porque cuando yo oro por una persona, siento en mi mano cuando sale algo de mí y Dios ha hecho algo. Y cuando no,
no me gusta dar falsas esperanzas. Hace algún tiempo, algunas semanas, una hermana no de la iglesia, de otra ciudad, que me siguen en las redes, me estiman, creen en nuestro ministerio, me dijo, mire, hay un muchacho que tiene cáncer terminal en el estómago. Él ya no come sino a través de una sonda. Y mire la gente que tiene fe. Me dice, y yo creo que si usted viene a orar por él, algo va a hacer el Señor. Dije, pues yo soy un ser humano como cualquier otro de ustedes que conoce al Señor. Pero me impactó lo que me dijo la mujer y me comprometió eso. Dije, ni siquiera en Torre Fuerte he hallado tanta fe como en esta mujer. No es cierto, aquí también hay fe. El día que quedé de bajar a esa ciudad, ese día a este joven, unos 35 años más o menos, le dieron de alta en el hospital. Y no de alta de mejoría, sino ya como diciendo ya que se muere en su casa. Entonces le dije, yo voy a bajar otro día. De verdad, me dijo, sí, voy a tomar un tiempo, porque eso enseñamos a los líderes y a los pastores. Si tú no tienes amor por las almas, tu ministerio es puro show. Bueno, otro día les voy a enseñar de eso. La base de tu ministerio, de tu llamado, es el amor por las almas. Y el día indicado, todavía dije yo, Dios quiera que esté vivo todavía este muchacho cuando yo baje. Porque el día que le dieron de alta, pues ya no se pudo hacer nada, lo sacaron del hospital, lo llevaron a su casa. Y ya el día indicado fui, me permitieron pasar, de paso evangelicé a la mamá y al papá. El muchacho postrado, súper delgado, ya sin fuerzas. Y vi en los ojos de él un destello de fe. Y le digo, ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Te digo, ¿te han hablado de Cristo? Sí, dice, pero yo preferí las cosas del mundo. Ok. Y como yo sentí, dije, este hombre Dios lo va a levantar. Yo le platiqué parte de mi testimonio, cómo muy joven llegué a Cristo, cómo mi vida ha sido en el campo misionero. Y yo le dije, ¿sabes qué? El Señor te va a salvar y te va a sanar. Y después de eso, te quiero en mi equipo. Dios no te va a sanar para que vayas otra vez de marihuano, de borracho, de mujeriego. Dios te va a salvar y a sanar para que le sirvas. ¿Estás dispuesto? Y empezó a llorar y me dijo, sí, si el Señor me sana, le voy a servir. Ahora sí voy a vivir para Él. El Señor ya lo escuchó. Y no quiero enseñarles con esto que Dios hace tratos contigo ni nada, pero era un plus, ¿verdad? Para alimentar la fe del muchacho. Oré por él. Esa vez nada más estaba mi hija Nino, estaba el papá del muchacho y la hermana que me llevó. Y gloria a Dios. Estando yo en México, la hermana que me llevó, ahí tengo el audio, me dice, gloria a Dios. Quiero comentarle que el muchacho ya le retiraron la sonda y ahora come por sí mismo. Su estómago está funcionando. Aleluya. Eso solamente nuestro Dios lo puede hacer. Porque a veces uno dice, caray, ¿será que va a sanar este? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Tú ora y el que se encarga de hacer el milagro es Dios. Y le dije a la hermana, y dígale al muchacho de parte mía que tiene un trato con el Señor y que pronto lo espero para llevarlo a la sierra, que predique y que ahí invierta toda su vida. ¿Sabe? En el cielo no se va a evangelizar a nadie. El único propósito por el cual usted y yo estamos en esta tierra es para hablar de Cristo. Aunque le caigas mal a la gente, aunque te pase como le pasó a un chino, que un cristiano le hablaba mucho de Cristo, y dice el chino, ay, usted es puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo, ya caes mal, aburre. Y dice el cristiano al chino, y ustedes, puro arroz, puro arroz, puro arroz. Dice el chino, es que el arroz es la vida. Y dice el cristiano, es que Cristo también es la vida. Mira, Dios no te pone condiciones de que siempre vengas a la iglesia, que le sirvas. Porque alguno puede estar, esos que vienen cada mes, cada vez que se acuerdan, triste su vida. Porque alguno puede decir, ay, tengo que estar viniendo. No,
Simple y sencillamente, si tu prioridad es Dios, vas a venir a la iglesia, vas a estar en todo. Mire, la jornadita que nos estamos aventando con el lanzamiento ha estado poderoso, hermanos. ¿Sí? Durmiendo a las 2, 3 de la madrugada un rato. ¿Vale el esfuerzo todo esto? ¿Acaso tú crees que Dios no te responderá? Ahorita le he estado ayudando a orar a 2 viudas, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. No te metas en contra de una viuda, porque hay alguien que pelea por ellas y cuida a los huérfanos. Ahorita está orando por 2 viudas, por peticiones especiales muy fuertes y muy delicadas, donde yo humanamente no puedo hacer nada, pero mi Dios, a quien conozco, para Él no hay nada imposible. Amén. Y así les puedo platicar varias veces que he orado. Miren, hermanos, yo casi no hablo de sanidad porque no quiero que un montón de gente que solo viene por sanidad y al rato andan ahí otra vez vestidos de la Catrina, pidiendo calabacita. Tú no vengas por eso. Tú alaba a Dios, que cuando sea necesario clamar a papá, Dios te escuchará. ¿Cuántos saben de memoria Romanos 12:12? A la de 3 lo decimos. 1, 2 y 3. Mire, los de aquí se rieron pero no lo dijeron, y de aquel lado sí lo dijeron. Ponlo ahí en la pantalla, hijo, porfa. Pero ponlo también en el lenguaje actual. Vamos a ver cómo dice el lenguaje actual para que así usted lo entienda un poquito más. Romanos 12:12. ¿Cómo dice? Mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense ¿qué? Constantes. En la Reina Valera dice, ¿cómo dice? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muéstrense pacientes, constantes, es decir, ya oré y a ver qué pasa. No, ore con fe y usted va a sentir en su corazón cuando Dios le haya hablado. Pero si usted dice, tengo una petición, el 1 de noviembre pedí y a ver si en unos 20 días vuelvo a pedir. No, sé constante. El Señor puso una parábola tremenda. Dice, miren este juez, que ahí venía la viuda, por favor, señor juez, sácate de aquí, piojosa, no quiero nada contigo, no me hables. Y al otro día, al bajar de su limusina, ahí está otra vez la señora, mire usted. Ya pues, señor juez, ayúdeme contra mi adversario. Y decía a sus guaruras, retiren para allá esta mujer, creo que ni se bañó hoy. Y otro día en el restaurante, se metió ahí en un Vips. Ya iba a desayunar cuando abajo de la mesa la señora, ya pues, señor juez, ayúdeme por favor. Lo miraba hasta en la sopa. Y este hombre de pocas pulgas, decimos aquí en Chiapas, dijo, yo ni le tengo miedo a Dios y la gente me vale un soberano cacahuate, pero esta mujer ya me tiene hasta acá. ¿Y sabe por qué le hizo justicia? Simplemente porque no quería que lo fastidiara. Ahora la pregunta es, ¿será que a papá Dios lo fastidiamos? Por ahí vi un fragmento de una cinta de un hombre que, según en la película, le permiten ser Dios. Y cuando él abre su computadora, se escuchan millones y millones de voces pidiéndole un milagro. Un anciano pidió una cosa, un niñito pidiendo otra, y él casi se le revienta el cerebro. ¿Usted cree que a papá Dios le pasa eso? Hoy mismo en el planeta hay 8,000 millones de seres humanos. Y alguien puede decir, tan ocupado que está el Señor como para que me atienda. Hay mucho más millones y millones de estrellas, y la Biblia declara que papá Dios la conoce a cada una por su nombre. Por eso es Dios. Y hay millones y millones más estrellas que seres humanos. ¿Cuánto más tú,
que el Señor dice que aún tus cabellos están todos contados, demostrando con esto que Dios tiene control de todo. El miedo es un espíritu que toda la vida nos va a atacar. Miedo a casarte, miedo a viajar, miedo a dejar tus hijos un rato, miedo de todo. Por el contrario, Dios nos llama a que confiemos en Él. Por eso al final Jesús dijo: hallaré fe cuando yo vuelva a la tierra. La respuesta es de nosotros. Ignorar el problema no te va a ayudar para nada. Tienes que orar. ¿Hay hombres hoy acá? Porque hay un montón ahorita en el lanzamiento. Dije yo, a ver si llegan algunos hombres, pero creo que sí hay, ¿verdad? Contesten, amén. No, amén, pastor. No, amén. Eso, ¿ya despertaron? Bueno, les invito a que levanten el altar familiar. Bendigan a sus hijos en el altar familiar. Oren por la familia. Sean constantes. Ay, es que en enero de este año hice un altar familiar y hasta ahorita no hemos podido. No, saca un tiempo para levantar un altar familiar. La oración tiene que ser constante. Y que no se te olvide lo que pediste, como los del libro de los Hechos. Si Dios ve que pediste y sigues pidiendo fervientemente, Él se da cuenta que tú deseas eso que estás pidiendo. Dice la Biblia que Dios te contestará pronto. Porque hay oraciones también que no tardan en ser contestadas, son rápido. Porque la persona lo hace con fe. Dicen por ahí que las oraciones más sinceras son las que se hacen en los hospitales y en los aeropuertos. Cuando alguien te llega a despedir y tienes que orar por la persona y clamar a Dios también para que Dios te libre en el viaje, es una oración sincera. Cuando estás en el hospital y dices: Señor, hoy es domingo 3 de noviembre, ¿cómo quisiera estar en tu casa? Y estás internado. Y cuando podías venir ni venías, pero bueno, ahí Dios está tratando. Esa oración es de la más sincera. Yo les pido, hermanos, que seamos constantes. Ve a tu tabernáculo de oración los viernes. Si no vas a un tabernáculo, presta tu casa para un altar de oración. Los martes, los varones nos reunimos en los 4 puntos de la ciudad. Hay tabernáculo de oración también para varones. Las mujeres también se juntan para orar. En tu casa ora en todo tiempo. Dice la palabra: constantes en la oración. Quiero invitarlos esta mañana a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a ministrar esta palabra. Y recuerda que yo no estoy diciendo que tienes que ser perfecto para que Dios te hable o te escuche. Lo que te estoy diciendo que tienes que hacer una profesión de fe, es decir, reconocer públicamente que tu vida le pertenece a Cristo. Y entonces tú invocarás al Señor y el Señor te responderá. En Jeremías 33:3 hay una palabra que es bellísima. ¿Sí lo saben? ¿Cómo dice? Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el Padre Nuestro hay una frase ahí, una porción que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y la pregunta es: ¿y qué está haciendo Dios en el cielo? Dice uno, a ver. Pero dice Jeremías 33:3 que el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas. Dios te va a mostrar lo que está pasando en el cielo, los tiempos, cómo el reloj de Dios está a punto de dar las 12, que la venida de Cristo está cerca. Una persona que ora se le refleja en su rostro, tiene paz. Isaías profeta declaró: pero tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que aún en su mente está orando, está clamando al Señor todo el día. Nos quedamos en casa, por favor, chicos, y cierre sus ojos. Vamos a orar ahí en tu lugar. Habla con Dios.